realidad es una pregunta que arroja una gran complejidad, porque la respuesta más prudente y más idónea es que derechos y obligaciones van necesariamente de la mano. No podemos concebir la estructuración de una sociedad en donde sus miembros solamente reclamen derechos pero no asuman ningún tipo de obligación. De la misma forma que tampoco estaríamos frente a una sociedad en la que valga la pena vivir, una sociedad con calidad de vida, que no reconociera ningún derecho a sus integrantes y les pidiera puras obligaciones. No estaríamos ante una sociedad democrática, por supuesto, no estaríamos ante una sociedad moderna. De tal suerte que, en efecto, en el siglo XXI, los derechos y las obligaciones van de la mano. Déjenme poner un ejemplo, creo yo, bastante práctico y bastante común en el debate de nuestros días: el derecho a la educación. En efecto, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho a la educación y que en algunos de los niveles la educación que provee el Estado será de carácter obligatorio. Es el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria e incluso del bachillerato. Ahora bien, preguntémonos cómo se va a financiar esta educación, cómo el Estado puede construir escuelas, equipar esos centros educativos, contratar maestros, pagarles un salario, distribuir libros de texto gratuito, proveer en algunos casos de desayunos igualmente gratuitos para los alumnos que acuden a la escuela, etcétera, etcétera, si los ciudadanos no contribuyen con el gasto público a través de la obligación de pagar impuestos. Naturalmente sería imposible. No podríamos tener un sistema público educativo si no los ciudadanos asumen la obligación de pagar impuestos, de contribuir al gasto público, de destinar una parte de sus ingresos, pues precisamente a alimentar esta generación de recursos que permita gastar en educación. Y lo mismo pasa con la salud, la construcción de un hospital, el equipamiento de los hospitales, la provisión de medicamentos, la contratación de médicos o de personal de enfermería, la dotación de equipo quirúrgico, etcétera, requiere de un voluminoso gasto público que ocupa un porcentaje muy relevante de los presupuestos de la mayor parte de los estados más desarrollados del planeta. En ese sentido, de nuevo, la obligación de contribuir al gasto público pues es esencial, es indispensable. En ese sentido, debemos de asumir que los derechos van de la mano, son, por decirlo de alguna manera, la otra cara de la moneda. Por un lado, veríamos una moneda donde de un lado estén los derechos y del otro lado estarían naturalmente las obligaciones. Y en ese sentido, por supuesto que un país que quiera tener un régimen fortalecido, un régimen verdaderamente robusto de respeto a los derechos humanos, tiene que tener una ciudadanía que asuma sus obligaciones, una ciudadanía que también cuide de todos aquellos deberes, insisto, con respecto al grupo social más reducido al que pertenecemos, nuestra familia, respecto a la comunidad inmediata, el barrio, la colonia en la que vivimos, la ciudad en la que habitamos, y luego frente al Estado en su conjunto. Las obligaciones, por ejemplo, de no interferir con los derechos de los demás, las obligaciones de tolerar las conductas que desplieguen el ejercicio de esos mismos derechos, el deber de contribuir al gasto público, por supuesto, los deberes ya muy puntuales, por ejemplo, de no contaminar, de no afectar la propiedad de otra persona, de desplegar una conducta cívica en todos aquellos actos del trato social que pueden ir desde un saludo en la mañana a los compañeros de la escuela, a los compañeros del trabajo, hasta incluso la mínima observancia básica que debemos de tener todos en las reglas de tránsito cuando vamos manejando un vehículo, cuando estamos en la vía pública. De tal suerte que yo los invito a reflexionar, los invito a pensar en esta íntima unión, en esta absoluta interdependencia entre derechos por una parte y obligaciones por otra. Si no somos capaces de construir un régimen que vaya aparejado en cuanto al respeto a los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, nos estará faltando una de las dos caras de la moneda y en ese sentido tendremos un sistema incompleto. Yo creo que una sociedad democrática, una sociedad moderna, debe tener muy presente estos dos conceptos. Derechos, sí, y siempre y para todos, pero también cumplimiento de las obligaciones, no solamente por parte de las autoridades, sino de todos los miembros que integran una determinada comunidad política.